Hola a todos. En la lección del día de hoy vamos a trabajar con ecuaciones que tienen soluciones infinitas y también con ecuaciones que no tienen solución, sin solución. Tenemos de hecho tres tipos de ecuaciones de las que voy a hablar ahora. Un tipo de ecuación es aquellas que tienen una solución y son todas las ecuaciones que hemos estado resolviendo ahora. Siempre que resolvemos y encontramos una respuesta que diga x igual a un número, eso tiene una solución que es ese número que nos sale al fin del proceso de resolución. Como esta que tengo aquí. De hecho, lo voy a hacer rápidamente para ver la solución. En este caso, restamos 2. Y eso nos deja 3x igual a 15. Después dividimos para 3. Y nos queda x igual a 5. Entonces, este es un ejemplo de una ecuación con una solución y la solución es ese número que nos sale ahí. Una solución. Y la solución es ese número. Ahora tenemos ecuaciones en donde hay soluciones infinitas o ecuaciones que tienen soluciones infinitas. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que tiene muchas soluciones, o más bien que todos los números que existen son soluciones. Absolutamente todos los números que existen son soluciones. Y este tipo de ecuaciones es muy sencillo reconocerlas. Cuando tenemos los dos lados, vamos a decir, escritos en una forma simple, simplificados, los dos lados son exactamente igual. Y si lucen exactamente igual, es porque nos va a dar soluciones infinitas. Voy a hacer esto ahora para que mire qué es lo que queda. Cuando tenemos este tipo de ecuaciones, recuerde que lo que queremos es poner todas las variables en un lado y todos los números en el otro lado, porque tenemos aquí variables que están en diferentes lados y números que están también en los dos lados del signo del igual. Este tipo de ecuaciones, movemos todas las variables a un lado, todos los números al otro lado. Fíjese que originalmente tenemos exactamente igual, 5x a un lado, 5x en el otro lado, negativo 3 en un lado y negativo 3 también en el otro lado. Entonces, ¿qué sucede cuando yo muevo los términos de un lado para el otro? Por ejemplo, aquí nos quedaría 5x y este otro 5x lo vamos a mover hacia el lado izquierdo, pero como aquí está positivo, quiere decir que está sumando, iría hacia el otro lado restando. Y escribimos ese negativo 3 que está aquí, que no hemos movido a ningún lugar, lo vamos a escribir acá. Siempre escribimos ese número que no hemos movido a ningún lugar primero. Y luego vamos a mover ese otro número que está en el lado izquierdo, lo vamos a mover al lado derecho. Y siempre se mueve con la operación inversa. Como aquí tenemos una resta, pasaría sumando. ¿Qué es lo que nos queda ahora a hacer el siguiente paso, que es combinar esos términos semejantes? Fíjese lo que le queda. 5 menos 5. 5 menos 5 es 0. Y al otro lado, menos 3 más 3 también es 0. Entonces, cuando tenemos una ecuación con soluciones infinitas, al hacer el proceso de resolución, las x desaparecen, cosa que no sucede en este de acá. La x nunca desaparece, la x se queda para el final. O la variable que esté al inicio siempre se queda para el final, pero aquí al hacer el proceso de resolución, las variables desaparecen. Fíjese que este no es el proceso de comprobación, es el proceso de solución, de resolución para solucionar la ecuación. Y sin embargo, las variables desaparecen en este proceso
dejando los dos lados exactamente iguales, y cuando esto sucede en el proceso de resolución, cuando nos queda dos números que son iguales, quiere decir que esta ecuación tiene soluciones infinitas, que todos los números que existen son soluciones para esta ecuación. Por ejemplo, si yo pusiese aquí en el lugar de la x un 2, por ejemplo, me quedaría 5 por 2, 10, y 10 menos 3 es 7. Y al otro lado, 5 por 2, 10, y 10 menos 3 es 7. Entonces, con el número 2, me quedaría 7 igual a 7, haciendo la comprobación. Ahora, si yo escojo otro número, por ejemplo, vamos a decir 5. Vamos a dar el valor de x 5. Entonces, si le ponemos 5, me quedaría 5 por 5, 25, menos 3, me quedaría 22 en el lado izquierdo, y 5 por 5, 25, menos 3 es 22, y me queda también dos números iguales, me queda 22 y 22. Entonces, no importa qué número yo utilice para hacer la comprobación, siempre me da los dos lados iguales, y eso quiere decir que cualquier número que use es una solución. Por eso estas ecuaciones tienen soluciones infinitas. Entonces, ¿cómo identificar cuando la ecuación tiene soluciones infinitas? Los dos lados son exactamente igual, y al tratar de resolver la ecuación nos quedan generalmente 0 igual a 0, porque todo desaparece, ya que los términos son exactamente igual, desaparece y nos queda 0 igual a 0 en el proceso de resolución. Así lo podemos reconocer, que una ecuación tiene soluciones infinitas. Vamos ahora al otro caso. Cuando las ecuaciones no tienen solución, quiere decir que ningún número es una solución para esta ecuación. ¿Cómo reconocerla? Las variables que están en los dos lados diferentes son exactamente lo mismo, y eso quiere decir que cuando tratemos de solucionar, va a suceder igual que en este caso. Las variables van a desaparecer, pero los números, al ser diferentes, no van a desaparecer. Vamos a tratar de solucionar esta ecuación igual que el segundo caso. En este tipo de ecuaciones movemos todas las variables a un lado y todos los números al otro lado. Entonces sería 2x, y moviendo este otro 2x hacia el lado izquierdo, me quedaría negativo 2x igual a negativo 7. Y ahora movemos el 4 que está sumando al otro lado, y ahora va a pasar restando, y nos queda 2x menos 2x, 2 menos 2 es 0, pero al otro lado no le queda 0. Al hacer las operaciones, negativo 7 menos 4 le da negativo 11. No le queda los dos lados iguales como en aquel que tiene soluciones infinitas. Entonces, así lo podemos reconocer que no tiene soluciones. Las variables en los dos lados son iguales, pero los números son diferentes, y eso hace que las variables desaparezcan dejando 0, y al otro lado no nos queda el 0. Así sabemos que la ecuación no tiene solución. Vamos a hacer ahora un ejemplo de cada uno. Esto era nada más, digamos, que una introducción para explicar cómo reconocer, cómo identificar a las ecuaciones que tienen soluciones infinitas y aquellas que tienen, o aquellas que no tienen solución, más bien. Tengo tres ejemplos. Las instrucciones dicen
determine si la ecuación tiene soluciones infinitas, una solución o no tiene soluciones. Entonces son uno de cada tipo y tenemos que determinar cuál tipo tenemos en cada ejemplo. Y por supuesto al final me tiene que especificar cuál de estos tres tipos es. No solamente resolverlo y dejarlo ahí, sino tiene que decirme cuál de estos tres tipos es. ¿Ok? Entonces vamos a hacer eso con el número 1. El número 1, la ecuación es 3y más 8 igual a 2 por 4 más y más y. Lo primero que hacemos en este tipo de ecuación, porque tiene un paréntesis, es aplicar la propiedad distributiva. Así que el lado izquierdo se queda igual, 3y más 8. Y en el lado derecho tenemos 2 por 4, 8, y 2 por y, 2y. Y como todo es positivo, el 8 es positivo porque positivo 2 por positivo 4 es positivo 8 y positivo 2 por positivo y es positivo 2y. Y bajamos a esa y de arriba que no hemos hecho nada con ella. Ahora el siguiente paso, como en toda ecuación, si tiene términos semejantes en el mismo lado, tendríamos que simplificarlo, como por ejemplo estas están en el mismo lado, simplificamos haciendo las operaciones que están especificadas por los signos, que es 2 más 1. Recuerde que aquí hay un 1, entonces es 2y más 1y, 2 más 1 es 3, entonces nos quedaría 8 más 3y en el lado derecho, y como no hemos hecho nada en el lado izquierdo se queda igual. Que en este momento que los dos lados ya están simplificados, podemos comparar esos dos lados y podemos ver que tenemos exactamente lo mismo. Tenemos positivo 3y en el lado izquierdo y positivo 3y en el lado derecho. Positivo 8 en el lado izquierdo y positivo 8 en el lado derecho. Entonces es exactamente igual, aunque esté escrito de otra forma. Recuerde que la suma es conmutativa, así que se puede cambiar el orden de los términos. Entonces son exactamente igual y eso ya nos dice que al tratar de resolver las variables van a desaparecer a 0 y también los números. Entonces ya solo con ver en este paso podemos saber que la ecuación tiene soluciones infinitas porque nos va a quedar aquí dos números iguales. Continuamos con el proceso para ver qué es lo que realmente tenemos. Entonces vamos a poner aquí todas las variables juntas en el lado izquierdo. Voy a traer este 3y hacia el otro lado, pero como en el lado derecho está sumando, al otro lado tiene que ir restando. Ahora voy a mover este 8 que está sumando hacia el otro lado. Entonces escribo el mismo 8 que tengo aquí y ahora muevo y este 8 que está sumando pasa restando. Y al hacer las operaciones nos queda 3y menos 3y, 0, porque 3 menos 3 es 0. Y al otro lado 8 menos 8 también es 0. Entonces este es el tipo de ecuación que al tratar de resolver la ecuación las variables desaparecen y los números también desaparecen dejando 0 igual a 0. Y eso es lo que nos indica qué tipo de ecuación es. Es una ecuación que tiene soluciones infinitas. Y es lo que tenemos que decirlo, tenemos que escribir esa, digamos, conclusión para esta ecuación. Porque acá dice determine si la ecuación tiene soluciones infinitas, una solución o no tiene soluciones. Entonces no solamente lo hacemos el proceso y lo dejamos así, tiene que
demostrarme que usted entiende qué es lo que este proceso significa. Y esto significa que tiene soluciones infinitas. Así que escribimos eso aquí. Y esa sería realmente nuestra respuesta. Soluciones infinitas. Quiere decir que todos los números que existen son soluciones para esta ecuación. Por lo tanto, no vamos a hacer comprobación porque es imposible hacer una comprobación con todas las soluciones que existen para esta ecuación. O más bien tendríamos que hacer infinitas soluciones, cosa que no vamos a hacer. Así que lo vamos a dejar ahí. Y esta de aquí, esta es nuestra respuesta. Continuamos ahora al número 2. La ecuación es 6x más 10 igual a 5 por 3 más x más x. Como siempre, cuando tenemos en un paréntesis, aplicamos la propiedad distributiva. En este caso vamos a dejar el lado izquierdo igual. Y hacemos la propiedad distributiva en el lado derecho. 5 por 3 es 15, los dos son positivos, así que es positivo 15. Ahora 5 por x, los dos son positivos, así que la respuesta también es positiva. 5 por x es 5x y tenemos acá más x. Ahora combinamos los términos semejantes en el mismo lado y así podemos tener los dos lados de una forma simplificada para poder comparar el lado izquierdo con el lado derecho. Y aquí los términos semejantes que tenemos que combinar son estos. Recuerde que aquí hay un 1, así que es 5x más 1x y 5 más 1 es 6. Nos quedaría entonces 15 más 6x y al otro lado tenemos 6x más 10. En este punto podemos comparar los dos lados. Fíjese lo que tenemos en el lado izquierdo, tenemos 6x y en el lado derecho también tenemos 6x. Es la misma variable, el mismo término repetido, pero los números son diferentes. Esto va a hacer que cuando yo ponga las variables todas juntas en el lado izquierdo, las variables van a desaparecer a 0. Y cuando pongo los números en el lado derecho, los números no van a desaparecer porque no son el mismo número. Entonces nos va a quedar algo como 0 igual a un número. Quiere decir que los dos lados van a quedarnos diferentes y eso nos dice ya en este momento que esta es una ecuación que no tiene soluciones. Vamos a completar para que veamos qué es lo que nos queda. 6x y ahora vamos a traer al 6x hacia el otro lado. Como aquí está sumando en el lado derecho, en el lado izquierdo iría restando. Escribo en el lado derecho el 15 que estaba en el lado derecho y vamos a mover ahora al 10. El 10 está sumando, tiene que ir restando en el otro lado. Y hacemos las operaciones. Y en el lado izquierdo tenemos 6x menos 6x, 6 menos 6 es 0. Y en el lado derecho, bueno, en el lado izquierdo nos queda 0. Y en el lado derecho tenemos 15 menos 10. Y 15 menos 10 es 5. Nos quedan entonces dos números diferentes. Y eso nos indica que esta ecuación no tiene solución. Y esta sería nuestra respuesta. Recuerde que no puede dejar nada más ahí con el proceso. Tiene que decirme o darme una conclusión sobre
qué tipo de ecuación es. Usted tiene que mostrarme que usted entiende qué es lo que esto que nos queda al final representa, y lo que representa es que no tiene solución. Entonces tampoco tenemos comprobaciones que hacer en este tipo de ecuación porque no existen soluciones, y las comprobaciones se hacen con los números que son soluciones para ver que realmente nos quedan los dos lados iguales. Y el último ejemplo, número 3, es d más 6 menos 4d igual a 5 por 2 menos d. Tenemos aquí propiedad distributiva. Vamos a hacer la propiedad distributiva. El lado izquierdo se quedaría igual por el momento. D más 6 menos 4d. Y ahora hacemos la propiedad distributiva. Positivo 5 por positivo 2 es positivo 10. Y ahora positivo 5 por negativo d. Positivo por negativo es negativo. Y 5 por d es 5d. Ahora podemos simplificar aquí el lado izquierdo porque tenemos términos semejantes en el mismo lado, y simplificamos combinando esos términos semejantes, que son 1d menos 4d. Recuerden que aquí hay un 1 y es 1 menos 4, y 1 menos 4 es negativo 3, así que la simplificación de este nos queda como negativo 3d, y el 6, que no hemos hecho nada con él, me queda igual más 6, y en el lado derecho me queda 10 menos 5d. Ahora los dos lados están simplificados y los podemos comparar. Estos dos lados son completamente diferentes, y cuando los dos lados son completamente diferentes es que la ecuación sí va a tener una sola solución. Es el tipo de ecuaciones con las que hemos estado trabajando en toda la unidad. Entonces continuamos con el proceso. El siguiente paso sería poner todas las variables juntas en un lado y todos los números juntos en el otro lado. Escribimos el mismo negativo 3d que está arriba porque no hemos hecho nada con él. Y ahora vamos a mover este negativo 5d hacia el otro lado. Aquí está restando, acá tiene que ir sumando. Escribimos el 10. Y ahora vamos a mover este número junto al otro número. Y este número 6 está sumando, pasa al otro lado restando. Combinamos los términos semejantes en cada lado y tenemos aquí menos 3 más 5. Y menos 3 más 5 es positivo 2. Con la variable positivo 2d. Y al otro lado 10 menos 6 es 4. Como podemos ver aquí, al hacer la combinación de las dos variables no desaparecen a 0, porque este sí va a tener una solución. Tampoco aquí desaparece a 0. Y continuamos con el último paso, que es dividir para 2, porque el 2 está multiplicando con la variable. Y utilizamos la operación inversa. Entonces nos queda t igual a 2, porque 4 dividido para 2 es 2 y 2 dividido para 2 se cancelan, dejando nada más d. Entonces esta es la solución para esta ecuación. Y cuando tenemos una solución, recuerde que tenemos que comprobar para ver si este valor 2 realmente hace que los dos lados sean iguales. En las dos anteriores no hemos comprobado porque una tiene soluciones infinitas y la otra no tiene solución, pero esta sí lo podemos comprobar porque tiene una sola solución. Entonces esta es una solución y la solución es el 2. Ahora vamos a comprobar.
d más 6 menos 4d igual a 5 por 2 menos d. Reemplazando la d con el valor de la variable, que es 2, nos quedaría 2 más 6 menos 4 por 2 igual a 5 por 2 menos 2. Y ahora simplificamos. En el lado derecho, dentro del paréntesis, tenemos 2 menos 2, y 2 menos 2 es 0. Ese 0 lo vamos a multiplicar por el 5 en el siguiente paso. En el lado izquierdo, tenemos que simplificar esta multiplicación, porque antes de las sumas y las restas está la multiplicación. Entonces nos va a quedar por el momento 2 más 6 menos, porque el resultado de la multiplicación va a ser negativo, porque tenemos menos 4 multiplicado por positivo 2. Menos por más, menos, y 4 por 2, 8. Ahora simplificamos todo esto. Tenemos 2 más 6, que es 8, y 8 menos 8 me da 0. Y en el lado derecho tenemos una multiplicación entre el 5 y el 0. 5 por 0, y todo número multiplicado por 0 es 0. Así que nos queda 0 igual a 0, algo que es verdadero. Y eso nos indica que esta solución que encontramos está correcta. Recuerde que tenemos dos procesos diferentes. Este es el proceso de resolución, cuando tratamos de despejar la variable para ver cuál es el valor de la variable. El otro es el proceso de la comprobación, cuando reemplazamos la variable con su valor y simplificamos los dos lados para ver si nos quedan los dos lados iguales. Si nos quedan los dos lados iguales con ese número que reemplazamos en la variable, quiere decir que ese número sí es una solución. Ok, entonces eso es todo por la lección del día de hoy en cómo reconocer y determinar si una ecuación tiene soluciones infinitas o no tiene una solución o tiene solamente una solución, como en este caso. Recuerde, como siempre, chequear el sitio de internet de la clase para ver cuál es su tarea.